Bueno, seguimos adelante, el modo país, lo decíamos tras la pausa. Está con nosotros Lucas Silva, periodista y escritor. ¿Cómo anda, Lucas? Bienvenido. Bien, Compañero, colega. Exactamente. Todo bien, bienvenido. Muy agradecido con la invitación, un placer estar aquí. Gracias a Gracias vos. por haber aceptado la mía. Solo a modo de adelanto, dice el libro, presten atención, el 25 de septiembre de 2022 Alejandro Astreziano regresaba a Uruguay desde Costa Rica, donde había viajado junto al presidente Luis Lacalle Pou en su rol de jefe de seguridad. Estaba cansado y solo deseaba una cena típicamente uruguaya y algo de tranquilidad. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a sus expectativas, lo esperaba una orden de detención. A partir de ese momento, los acontecimientos se desarrollaron a velocidad de vértigo y la opinión pública accedió atónita al devenir de las informaciones que hablaban de corrupción, pasaportes falsos, espionajes ilegales, lavado de activos y pescado congelado. Es tan solo bueno, el contexto, ¿no?, de lo que después nos vamos a encontrar. ¿Qué personaje Alejandro Astreziano, ¿no? Bueno, sí, un personaje que no conocíamos mucho al momento de la detención, ¿no? Salvo algún grupo de gente. Yo he hablado con colegas que lo tenían incluso más presente que yo, ¿no? Es decir, de gente que tal vez trabajaba en la calle, que tenía a veces la necesidad de contactarse con él y bueno, y ubicar al presidente, que era también su trabajo, ¿no? De estar siempre al lado del presidente. Pero lo fuimos conociendo, básicamente yo te diría que para la opinión pública en general, después de la detención de esa fecha, el 25 de septiembre de 2022. Bien. Recordemos que esto no es un libro que hable de la vida de Astreziano, sino que estamos hablando ahí de alguna forma de la trama esta que se generó. Preguntarte, primero que nada, para que tú le cuentes a la audiencia justamente de qué va el libro, cuál es el contexto en el que está también la historia, el personaje de Astreziano, y qué perfil encontraste después de leer los chats de alguien. Implica conocer mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron esas fuentes? Contanos un poquito de dónde sale todo el contexto y el contenido de este libro. Ahí hubo un momento que tuve que tomar esa decisión, de decir, bueno, este va a ser un libro sobre la vida de Astreziano, una biografía de Astreziano, o va a ser un libro sobre el caso Astreziano. Bueno, ya en el título se dan cuenta cuál fue la decisión que tomé, de decir, lo que quise fue como contextualizar todo lo que había sucedido, si bien hay como un repaso de su vida y como vos decís, terminás conociendo mucho a la persona a través de un celular, o pensás que la conocés, el libro en realidad está más focalizado en investigar y poner en contexto lo que sucedió con su caso, digamos, lo que pasó a nivel judicial, lo que movió a nivel de la cúpula policial, lo que movió de otra gente que también llegaba a Astreziano. A mí el libro, en el prólogo ahí Marcelo Pereira lo dice de manera bastante acertada, es un libro sobre el poder. O sea, lo que intenté investigar, o por lo menos acercarme como objeto de estudio, fue a cómo se mueven ciertas cuestiones vinculadas al poder en Uruguay, que siempre es un tema de interés para muchos periodistas de investigación, pero en este caso había como esa posibilidad porque empecé a encontrar en su teléfono y en las declaraciones en fiscalía que él era un tipo al cual acudían muchas personas que querían llegar al presidente, que querían obtener beneficios en licitaciones, en compras del Estado, en diferentes tipos de favores. Y el libro trata más sobre eso. Si bien Astreziano es el eslabón más relevante de toda esa cadena, creo que el libro es más sobre la cadena, digamos, ¿no? Sobre lo que implica esa cadena y de cómo se mueven ciertas cosas en Uruguay que a veces uno supone o tiende a imaginar cómo suceden, de cómo se vincula el poder económico, los lobbies con la política. Y acá había una posibilidad, por lo menos, de aproximarse. Nunca es completo, nunca terminamos de saber todo, eso es así, Claro. pero por lo menos encontraba que había una chance de explorar un poco por ahí. Da la sensación de que Alejandro Astreziano funcionaba como un nexo entre quien llegaba a él y quería llegar al presidente, concretamente. Claramente, a todo nivel, sea para sacarse una foto, sea para... Había diferentes niveles, desde lo mínimo, eso, bueno, acercarse a eso o para conseguir un cargo dentro del Estado, dentro de la policía, de moverse en distintos lugares del Estado. Muchas veces, también es cierto eso que se ha dicho, que a él le llegaban pedidos, no es que tampoco cumplía todo, ¿no? Claro. Igual que también, Lucas, vos ahí señalás muy bien, ¿no? Decís, bueno, todo tipo de pedido. Estaba el pedido de una foto con el presidente, que ahí no habría ninguna irregularidad. Digo, creo que cualquiera acudiríamos a un nexo para poder llegar a alguien a Exacto. quien admiramos o quien queremos tener una foto. El tema es que después aparecen pedidos que sí... Y después pedidos de más relevancia y incluso algunos que están siendo investigados por fiscalía. Claro. Por ejemplo, el tema, alguien que quería, no sé, incidir en
en la decisión que toma el gobierno con las patrullas oceánicas, por ejemplo, que fue todo un tema de discusión estos últimos años, de esa licitación de muchos millones de dólares. Y ahí vos ves como los lobistas se acercaban a Astesiano y le decían, no, mirá, mi empresa a la que yo represento tiene mejores barcos que la de mi adversario en esta licitación. Y ahí entras, ya eso es otro nivel, ¿no? De hecho, ese caso está siendo investigado, también está siendo investigado algún tema vinculado al Ministerio de Transporte, a una licitación en Ruta 9, que Astesiano pedía dinero a cambio de garantizar determinados éxitos en esas licitaciones. Ahora, eso, es fuerte ¿a qué? ver cómo Claro. se extralimitaba incluso de lo que era la seguridad, porque uno dice, bueno, quizá había gente que lograba acceder a Astesiano pensando en que era un vehículo para temas de seguridad, pero vemos que ha estado en los más diversos temas económicos que no tenían nada que ver con su función, y tú a través de los chats, ¿encontrás que eran cosas que da la sensación de que estaban respaldadas, que ese rol que él jugaba estaba respaldado? ¿O es más que él pintaba una imagen de yo acá soy la mano derecha y la persona de confianza? Más allá de mi sensación, hay un tema que es concreto, que la Fiscalía lo llegó como a constatar, digamos, que para mí es el ejemplo gráfico del lugar en el que habían colocado a Astesiano. A Jorge Berriel, el ex director de la policía, Sí. termina siendo sobreseído a nivel de la Fiscalía porque básicamente le dicen que... Perdón, Claro, que le había dado que le había- Berriel pasó información, le pasó información a Alejandro Astesiano, pero él decía que porque era a pedido del presidente. Claro, que Claro. alguien le había dicho, concretamente Jorge Larrañaga en su momento, le ha dicho, bueno, todo lo que pida Astesiano se hace. Así que... Claro, él hacételo. cumplía Y la órdenes. fiscal Flores termina aceptando que Berriel no tiene responsabilidad justamente por eso, porque alguien le había dicho que tenía que cumplir la orden de Astesiano. O sea, Claro. eso es lo más gráfico, digamos, lo que tenemos como decir, bueno, O sea, sí, hubo un aval había en- sido empoderado de alguna manera y le habían colocado con cierto poder de decisión. Y vos que tuviste acceso a los chats, a toda esa documentación, ¿qué casos atendía Alejandro Astesiano? Vos decís, a todo no atendía. ¿Qué casos atendía? ¿En qué casos se centraba? ¿A qué casos le prestaba atención? Yo creo que le prestaba atención a todo. A todo. Lo que todo. le diera Era retorno. muy difícil que dijera que no, aunque después no cumpliera, o mismo, fíjate que los chats son hasta la fecha, hasta el momento de la detención. O sea, había muchas cosas que quedaron por el camino. Pero a él le costaba mucho decir que no. Esa es mi sensación. Le llegaban pedidos de todo tipo y era una persona que en el lugar que estaba, el lugar que había llegado, lo vivió con, esa etapa en la torre ejecutiva la vivió con mucha intensidad. La vivió como un momento de mucho frenesí, digamos, de mucho hacer muchas cosas durante el día, aceptar todos los pedidos. Y de hecho, él mismo, y esto para también que no quede solo como una interpretación mía, él mismo ahora, desde las cartas que está mandando de la cárcel, un poco se da cuenta de eso. Dice, bueno, ahora estoy en paz, ahora está. Es como una persona que está descansando ahora en la cárcel. Dice, bueno, eso lo viví con mucha locura y ahora no vuelvo más a eso. O sea, no Claro. es solamente una interpretación mía, sino que también él mismo lo dice. ¿Quién te En la está cárcel. llamando? Por favor, Te saque el están- teléfono ahí. te Claro. están acribillando, pasa- te dicen no que te pasa ven. nada, Perdón, pero Decime lo que deben te estar dicen. viendo y lo deben estar llamando. No, Sí, no sí, pasa puede nada. ser. Si lo están viendo, esperen un ratito porque no puede atender ahora. Sí, 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 sí. Capaz que Astesiano Tendría te que- está llamando. No, de no creo. verdad. Capaz Bueno, que no se está no, viendo. y después lo otro. Ahora, por ejemplo, quedó al descubierto una irregularidad que está siendo investigada y es si hubo manipulación en el teléfono de Alejandro Astesiano desde el momento de su detención hasta que el teléfono llega a Policía Científica donde se comienzan a realizar las pericias. ¿Ahí pudiste conseguir información? ¿Qué es lo que tenés vos exactamente? Ese es un tema de mucha actualidad, me parece, en la discusión que hay en Fiscalía sobre el tema del caso Astesiano. Ahí lo que sucedió es que en un momento la fiscal Fossati, que fue la primera que estuvo a cargo del caso, decidió, en conversación con Presidencia, o con el Ministerio del Interior también, decidió excluir las conversaciones entre Astesiano y la calle Pou, del celular Astesiano, ¿no? Después, en un momento, Astesiano declara que él, el entonces director de inteligencia Correa, había borrado esas conversaciones de su teléfono. Ahí se inicia una nueva investigación. Las comunicaciones entre Astesiano y el Y presidente. el presidente. Y en ese momento Fossati inicia una investigación, imputa a Correa y se da otra nueva pericia ampliada, digamos, de ese teléfono, que es está la imagen aquella de Heber llevando el pendrive a
a Fiscalía, junto a Quevedo, que era el director de Policía Científica, actual jefe de Policía de Colonia. Y bueno, en ese documento, que yo en el libro está publicado, lo que dicen Heber y Quevedo es básicamente, acá no encontramos conversaciones por WhatsApp entre la calle Pou y Astesiano. Encontramos registro de llamadas o la posibilidad que hayan sido directamente eliminadas. Eso hasta el día de hoy no se sabe. No se sabe bien qué pasó con las conversaciones. Esta pericia que mandaron a hacer al exterior podría descubrir, claro, ¿no? Eso fue, las dos instancias anteriores tienen que ver con Fossati. Ahora la fiscal Flores está diciendo, bueno, vamos a hacer una nueva pericia, una tercera pericia sería, hizo averiguaciones en el exterior, efectivamente, en Argentina y Brasil, para saber cómo... O sea, es otra técnica forense, digamos, sobre el mismo aparato que está en Policía Científica ahora. En este caso, por poder recuperar eso que se borró. Claro, saber todo lo que se borró. O saber si algo se adulteró del UFED, del PDF, digamos, que se llevó desde el Ministerio del Interior a Fiscalía. También, claro. Esa es otra hipótesis que por lo menos se maneja y que sería complicado, porque en ese caso significaría eventualmente, si eso se comprobara, que lo que el Ministerio del Interior le llevó a Fiscalía fue adulterado en algún momento. Contanos Solamente una tercera pericia, que es lo que está pidiendo la fiscal Flores, podría comprobar y decir, bueno, pasó esto. ¿Sí Lo o que no? sucedió en esta cadena, digamos, lo que sucedió con este teléfono es esto. Ahí hay un problema, que eso sí por eso es de actualidad, y es que la decisión de hacer esta nueva pericia en el exterior depende del fiscal de corte. No es que solamente la fiscal Flores puede decidirlo, porque implica un gasto, son $40.000, algo así, implica una decisión administrativa. Lo que para mí es preocupante de ese tema en sí es que revela o refleja la desconfianza que hay entre Fiscalía, en este caso la fiscal Flores, y el Ministerio del Interior, que en realidad debería estar asistiéndola en la investigación. Sí, sí. Y cuando ella dice averigua afuera, en el fondo está también mostrando cierto nivel de desconfianza con lo que puede hacer el Ministerio del Interior. Bueno, de hecho, con lo que vos señalás también queda al descubierto. En otra causa, Alicia Guione, por ejemplo, ha dejado entrever muchas veces de que el accionar de la policía no le ha dado garantías. Y no solamente Flores en este caso, porque recordemos que también la propia fiscal Fossati en su momento, cuando ella fue su línea de investigación estuvo muy focalizada en la cúpula policial. De hecho, la cúpula policial cae un poco a raíz del caso Astesiano. Y también ahí se notaba que había cierta... O por lo menos no fluía naturalmente. Claro, cuando estás investigando, cuando desde Fiscalía estás investigando a policías, es un riesgo que suceda eso también, ¿no? Claro. Totalmente. Para que podamos entender cuál es el rol tuyo, cómo desempeñás cómo desarrollás esta investigación, contanos un poquito cómo es el proceso que hiciste, las fuentes, porque siempre hablamos de los mensajes de WhatsApp y parece que alguien te pasó un archivo, te sentaste, lo leíste y de ahí dedujiste, ¿no? Podría pensarse que es así de simple y ha sido muy complejo. Contanos para entender todo el trabajo que hay detrás. Te agradezco la pregunta porque muchas veces también... vos te pones a trabajar y después cuesta contar y ves que se hacen interpretaciones sobre el trabajo de investigación que no siempre reflejan lo que sucede en el día a día. Yo accedí, porque lo fui a buscar, a un material que sabía que estaba en 3 lugares en aquel momento. Lo tenían el Ministerio del Interior, la Fiscalía y las defensas de las primeras personas que estuvieron imputadas por el caso. Cuando accedí a eso, lo que he hecho desde ese momento, que eso fue en octubre de 2022 hasta ahora, ha sido básicamente trabajar en torno a ese material en bruto que lleva muchísimo trabajo, porque si bien las conversaciones son solamente entre enero y septiembre de 2021, lleva muchísimo material. Como te digo, Astesiano tenía un uso muy intenso de su celular y tenía conversaciones larguísimas y hay muchísimos audios que yo todavía ni siquiera he escuchado. O sea, me he pasado muchas horas de trabajo, incluso con el soporte de compañeros del diario y también con la posibilidad que me dio el diario de alguna manera de especializarme y no dedicarme tanto al día a día, que si hubiera tenido que hacerlo seguramente el libro no salía, pero siempre en base al mismo material en bruto y después a eso se le fueron sumando acceso a las audiencias, porque en la medida que la investigación de Fiscalía avanzaba, iban a Fiscalía. Tanto con Fossati como con Flores, imputados, testigos, que después esa gente te terminaba de esas explicaciones. Te terminaban de cerrar retorno. Claro, ahí terminabas de entender lo que habías visto en los chats. Y que muchas veces también sucedía que vos en un chat podés interpretar ciertas cosas o vas atrás de pistas erróneas. Otra dificultad fue que, no olvidemos que Astesiano viene del mundo policial y su mundo, su red de contacto también tenía mucho que ver con eso. Y a veces se usaban alias, nombres, gente que no sabías quién era, que te llevaba mucho tiempo identificar de quién estaban hablando o sobre quién estaban hablando. O sea, no era tampoco, tenía ciertas particularidades el caso que llevaba a que este fue un trabajo de muchas horas
y después en la medida que ibas avanzando y lograbas comprobar algo y cerrando una historia la publicabas. Eso fue lo que fue sucediendo. El único goteo fue en realidad ir publicando lo que se podía publicar. Después no había nadie pasando información ni cosas de ese tipo, como que se fueron. Eso fue como más, me parece, una reacción de la política, que a veces puede ser natural, que dice, cuando hay un problema, buscamos intenciones del periodismo o de la... Sí, y, se habla bueno, mucho de las filtraciones, ¿verdad? Y cómo pueden afectar un proceso de investigación fiscal. Vos ahí has notado el impacto que ha tenido esto en Fiscalía, porque de hecho Sí. salen lo que salió en el libro, pero además toda la información que han sacado también a nivel de medio, y ha tenido mucho impacto en policía, en Fiscalía. Es ¿Cómo curioso porque notas tú esa influencia? A veces se supone que es para defender a Fiscalía y se instala la idea de que las filtraciones salen de Fiscalía. Y eso, por ejemplo, mismo durante este proceso, el fiscal Gómez, cuando estaba a cargo de la Fiscalía de Corte y la fiscal Fossati a cargo del caso, hubo comunicación y decía, bueno, no olvidemos que también las defensas tienen esto, que los sectores, que los abogados de las personas imputadas también lo tienen, y lo marcaba, yo creo que por algo. Y después hemos visto en otros casos, yo recuerdo Operación Océano, que era evidente que las defensas utilizaban este material, incluso hasta para afectar a otro cliente. Sí, claro. ¿No? Y se hace eso sucede en Uruguay. Entonces a veces a mí lo que me llama la atención es cómo se pone el foco en Fiscalía, sabiendo que las cosas funcionan de otra manera, que si quieren modificarlas se pueden modificar cambiando las normas o incluso poniendo en reserva ciertas cosas, porque también un fiscal puede decir que las ¿La defensas... investigación es reservada? Y bueno, Sí, claro. como sucede en el caso de estupefacientes. Estupefacientes nunca se ve, nunca accedemos a audiencias donde están los narcos que cometen delitos. Y bueno, esas son decisiones que toma la Fiscalía, que las puede tomar. Lucas, en el final, llegamos a todo el país. Contarle a la gente que capaz que no te conoce, estás trabajando en La Diaria hace unos cuantos años ya. Digo, para aquel que quiera empezar a seguir tu trabajo. Sí, estuve en el grupo fundador de La Diaria, o sea que fue en 2006, estuve desde el arranque en el diario. He trabajado después en otros lugares. Eso es lo otro también, hablando del trabajo profesional y del periodismo, que otra cosa que a veces te lleva a demorar ciertos procesos, es que estamos todos trabajando, bueno, ustedes también lo saben, siempre trabajamos en muchos lugares, Claro, sí. para sobrevivir y para hacer el trabajo de la mejor manera. Y sí, bueno, estuve en varios lugares, estuve trabajando en TV Ciudad también el año pasado, y doy clases también en la Universidad de Montevideo, trabajo a veces. Ahora, por ejemplo, estuve trabajando para una historia del Washington Post que va a salir en un mes sobre el tema de Marcet. O sea, me he focalizado sí, en determinados Mucho temas. en este tema, en este tipo de estos temas. sí, y vengo trabajando después que fui director del diario 8 años y después que dejé la dirección periodística del diario, que es como más de tener una mirada general de todos los temas, digamos, me he ido especializando en el periodismo de investigación y en particular algunos temas, bueno, en el mundo judicial. Miro con mucha preocupación el tema del narcotráfico en Uruguay, es un tema que me preocupa como ciudadano, pero que también me parece que está bueno generar una narrativa en torno al tema que no sea, que incluso eso, que no tenga ningún tipo de vínculos con... Ese sí es un poder que me parece que es muy importante empezar a analizar más allá de lo partidario, de lo electoral y de lo político del día a día. Me parece que es un fenómeno que es interesante contar cómo se vincula con la política también, pero más allá de los partidos. Entonces estoy como tratando de focalizarme en esos temas que no estén contaminados con el día a día político electoral. Y Si nos tenemos que ir... Claro, y Ro me decía antes de irnos a la pausa, se va a venir una segunda Eso mismo. parte. Se viene más información. ¿Tenemos que esperar alguna otra cosa que estás trabajando y que atento que se viene? O... Y bueno, con la editorial sí está A ver. conversado que ya hubo una segunda edición, pero fue más una reimpresión porque por suerte el libro se vendió muy bien rápidamente, digamos, la primera edición se agotó rápido. Pero cuando haya una nueva, sí, la idea es como adaptarlo con lo nuevo que ha ido sucediendo, porque con el impacto noticioso de lo de Abdala, eso también fue generando lo de Marcelo Abdala, que fue como el mayor avance del libro. Eso generó impacto político, tuvo repercusiones, yo la vengo siguiendo y cuando esté esta posibilidad de hacer una nueva edición, aparecerá todo eso y otras cosas más también. Lucas, muchísimas gracias por estos minutos. La seguimos en cualquier momento. Sí. Bueno, un placer y disculpen que me estaba sonando el teléfono. No pasa nada. Son cosas que pasan. Sí.